Roberto, ¿qué representan esos hombres y mujeres a los que hoy les llamamos nuestros representantes? Bueno, hay muchísimas cosas para decir sobre el tema. Yo creo que la primera que diría es la cisura, la separación, la brecha que hay entre ciudadanos y representantes y que enfatizaría también que no es una muestra de una patología del sistema, sino es algo que es resultado, yo diría inclusive resultado buscado, de un modo de pensar el sistema institucional. Eh, Uno para simplificar, pero yo creo que cuando se discutían las primeras discusiones importantes sobre representación en Inglaterra, en Estados Unidos, hubo como dos grandes ideas. Una era la del representante sujeto, dependiente, digamos, como abogado de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el representante en el sentido como si uno contratase un abogado que lo puedo retirar cuando quiero y que Claro. está sujeto a mis órdenes y a mi... Y la otra visión era la visión así más burkeana, y era, no, hay que mantenerlo separado, independiente, tiene que pasar a ser, una vez que es electo, ya no representante de quien lo eligió, sino de todos, y entonces tiene que tener completa libertad de pensamiento y no estar sujeto a nadie. Y entonces se modeló el sistema representativo de acuerdo con esta segunda visión, y eso, digamos, prohijó un sistema como el que tenemos, con algunos beneficios, pero con todos los perjuicios que se sabía desde el Claro. primer minuto que eso podía generar, que es la separación, la independencia, la dificultad de control, la dificultad de canales de comunicación. Y yo creo que las cosas en un punto se han empeorado, porque inicialmente se habían pensado acompañar, digamos, el voto de los representantes con una diversidad de canales de comunicación, de puentes entre ciudadanos y representantes, y todos esos puentes fueron cortados, con lo cual al voto le quedó una responsabilidad extraordinaria, y entonces el voto, claro, se le ha puesto sobre las espaldas al voto una carga tan grande que es incapaz de llevar, porque, digamos, finalmente uno cuando vota, bueno, uno quiere, cualquier persona, digamos, sin que sea un intelectual, quiere transmitir distintos mensajes, que sé yo, me encanta la economía, pero por favor ajusten esto, eh, me parece bueno lo que están haciendo, que sé yo, pero en salud reproductiva, en temas de aborto, ¿por qué no hacen tal Claro, cosa? tengo un solo botón, es Claro, y, el y- y voto. uno quiere decir, saquen a este Claro, ministro, pongan a este otro, y uno tiene un solo botón, claro. entonces eso es muy Mm. problemático. Y uno de los puentes eran los partidos políticos. Y hoy tenemos cada vez más espacios que uno no sabe exactamente qué son. Dicen que son el futuro frente al pasado, son la expresión de lo que la gente quiere, entre comillas, y que uno no sabe exactamente qué son. Y son digamos, Yo un diría fenómeno que global, ¿no? tenemos trajes institucionales que nos quedaron muy chicos, entonces desborda, digamos, nuestras pretensiones al sistema representativo por todos los costados. El Congreso fue pensado idealmente como, bueno, con la capacidad de representar a sociedades que se asumían como más o menos homogéneas, sí, pongamos así, ¿no? Y esto no es tan lejano a lo que tenían muchos de nuestros padres fundadores en la cabeza. Si hay básicamente dos grupos, ricos y pobres, o propietarios y no propietarios, bueno, con que yo elijo algunos propietarios, otros no propietarios, asumiendo, uno, que la sociedad está dividida en pocos grupos, dos, que esos grupos son internamente homogéneos, bueno, pongo un par de acá, un par de allá, ya representé a todos. Ujú. Cuando en cambio lo que reconocemos es que la sociedad es recontradiversa, no solamente que hay 1000 grupos que quieren 1000 cosas distintas, sino que cada uno es 1000 cosas. Uno a lo mejor es arquitecto, feminista, anti, digamos, qué sé yo, religioso. Uno tiene una identidad, digamos, muy fragmentada. Entonces, ¿el Congreso cómo hace para representar esa diversidad? Entonces, fue pensado con una sociología política, yo diría, muy imperfecta, aún para ese tiempo. Para nuestra época es muchísimo más imperfecta. Entonces, hay ese tipo de quiebras del sistema representativo por todos lados. Entonces, no es difícil reconocer por qué las angustias que hay en Argentina, en España, en Estados Unidos, en cualquier lado, en Grecia, con la cuestión de la representación. Todos estamos afectados por males similares. ¿Y qué hacemos con esas categorías que ya, de hecho, los dirigentes o la mayoría prefiere desechar, o que acá en la Argentina se simplifica muy fácil diciendo, no, yo no soy ni izquierda, soy derecha, soy peronista y como por eso parece que se resuelve todo? ¿Qué hacemos con esas viejas categorías pensando en términos de representación? Para mí son totalmente pertinentes. Por supuesto que, otra vez, también en política, digamos, las ideas merecen reconocerse con los matices que tienen. Entonces, qué sé yo, digamos, a lo mejor alguien que es de izquierda, pero es de izquierda feminista, o es de izquierda ecologista, o es de izquierda, digamos, por la cuestión de la cuestión racial ante todo. Entonces, hay 1000 matices, pero me parece que nos apuramos innecesariamente cuando decimos eso ya pasó de moda. Bueno, no, digamos,
yo identifico, por ejemplo, a la izquierda con algunos reclamos vinculados con democracia política, democracia económica, por ejemplo. Bueno, yo diría, una persona es más de izquierda o menos de izquierda en relación con este tipo de categorías. Y eso sigue teniendo validez. El conservadurismo tradicionalmente y mucho del progresismo moderno le interesó la concentración del poder. ¿Por qué? Porque antes le gustaba el monarca, porque piensan que la gente no está bien preparada, porque digamos, los ciudadanos no tenemos capacidad ni ganas. Bueno, entonces concentremos el poder políticamente y territorialmente. Bueno, eso fue una mirada que yo diría habitualmente de derecha. La persona de izquierda para mí quiere democracia política. ¿Esto qué es? Bueno, el poder lo tenemos entre todos, lo tenemos que tener entre todos. Todos tenemos derecho a intervenir en los asuntos públicos. Entonces, bueno, si uno lo quiere llamar de otro modo, pichanga, llámelo como quiera, pero para mí a eso yo lo llamo un reclamo de izquierda. Uno quiere que se democratice la sociedad, uno quiere que se democratice la economía, no que la economía esté concentrada en pocas manos. Ese es un reclamo de izquierda. Si uno ya no lo quiere llamar así, no, es muy antiguo, bueno, llámalo moderno, pero... Pero no deja de ser... No deja de ser, no, digamos, no deja de referenciar lo mismo que referenciaba antes, que es, a eso le llamábamos tradicionalmente pretensiones de izquierda. Hagamos un ejercicio, ya que estás sentando posiciones claras, ocurre un ejercicio mágico y te transformas en constituyente. ¿Qué instituciones se podrían cambiar? ¿Qué le aportarías al diseño institucional para que esas ideas puedan empezar a cumplir algún tipo de rol? Mirá, un punto que sí diría, sobre el cual estuve trabajando los últimos largos años, es que hay como un error, hay muchos errores, pero hay un gran error que ha sido propio del constitucionalismo latinoamericano y que ha sido muy típico, en particular en las últimas décadas, y que ha sido sobre todo típico en la gente progresista que se metió a trabajar sobre las reformas, que fue este enamoramiento con los derechos, que no está mal, yo también, digamos, defiendo, pero hemos llenado nuestras constituciones de un montón de derechos económicos, sociales, culturales, multiculturales, culturales, de todo tipo. Y hemos descuidado la otra gran parte de la Constitución de la que depende todo, que es cómo se organiza el poder. Entonces, es como que nuestras constituciones empezaron a latir con dos corazones. Uno, más social, progresista, de avanzada, democrático, y todo eso tiene que ver con la parte de los derechos. Entonces tenemos derechos para todos los gustos, indígenas, participación. Ahora, el otro corazón, la otra parte de la Constitución, la que tiene que ver con cómo se organizan los poderes, sigue estando diseñada de acuerdo a lo que se pensaba en el siglo XVIII y XIX, con todos los criterios del elitismo y desconfianza democrática que había entonces. Entonces, tenemos dos constituciones que van para dos lados distintos en toda América Latina. Y entonces, qué sé yo, últimas reformas en Ecuador, Venezuela. Bueno, todos los derechos del mundo están incorporados. La propia Constitución argentina, en el 94, lo digo irónicamente, pero fue básicamente así. Se examinaron todos los derechos que estaban caminando por el mundo, en todos los tratados internacionales, todos dentro de la Constitución. Bueno, qué sé yo, no digo que sea una vergüenza, pero es preocupante en un punto, pero finalmente yo lo defendería. Ahora, lo que me preocupa muchísimo es el descuido completo de no ajustar de manera acorde todo lo otro que era lo más importante. Entonces, por ejemplo, para hacerlo visible, si yo tengo, como en la Constitución ecuatoriana nueva, 200.000 nuevos derechos de participación popular y mantengo un presidente concentrado, reforzado, digamos, con todo el poder. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, claro. Quiero o democratizar, disolver el poder o concentrarlo en una persona. Entonces, no nos mintamos y no me mienta usted, constituyente. Entonces, yo creo que ese ha sido un error recurrente. Bueno, acá pasó, se incorporaron muchas herramientas de participación muy acotadas. Sí, la consulta popular, pero no te metas en temas impositivos. Sí, También, sí, no me importa. También, o en temas penales. Yo te quiero opinar ahí. Digo, no, no, no te mucho metas. peor. Sí, eso y mucho más o mucho menos. Entonces, tenemos estas constituciones partidas con una desconfianza, digamos, finalmente sobre la ciudadanía, a la que, digamos, desde la parte de los derechos se la elogia, se la llena de posibilidades que se le niegan, digamos, a partir de la maquinaria del poder. Yo, digamos, usé la metáfora esta de que las constituciones latinoamericanas no han abierto la sala de máquinas, ¿no? Como que han mantenido la puerta a la sala de máquinas cerrada. Y, digamos, como que nos han permitido juguetear ahí en el living, digamos, entonces nos han traído, digamos, juegos y entonces estamos haciendo los cubos, los dados, y mientras el poder está pasando por otro lado. Entonces,
realmente, si mantienen el compromiso los constituyentes, que anuncian a partir de todo lo que declaman cuando hablan de los derechos, bueno, entonces ajusten. Y Roberto, y vuelvo al ejercicio, sos un constituyente en este momento. ¿Cómo sería permitirle al ciudadano que entre a la sala de máquina del poder? Hay mil cosas. Primero, digamos, hay que descabezar al sistema tal como lo tenemos organizado hoy en la idea del poder ejecutivo superpoderoso. Digamos, eso es antitético con la vocación democrática que uno tiene. O sea que si uno no rompe ese núcleo, si uno no descabeza ahí, ya tenés un problema. Segundo, hay que recuperar muchos de los instrumentos de control y de diálogo con los representantes que existieron y que son imaginables, pero que no tenemos. Es un poco lo que hablábamos. O sea, uno eligió, y después durante 2 años, 4 años, 6 años, se queda, digamos, cruzado de brazos, porque otra vez, digamos, yo lo que quiero es como que estamos en la época de las cavernas todavía en términos de política representativa. O sea, uno tira un voto contra la pared y a ver quién lo interpreta y cómo lo interpreta, pero uno no tiene formas de diálogo para decir, che, tengo 1000 matices sobre esta política. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? Un ejemplo. Y vos fíjate qué ejemplo complicado, porque, digamos, como suele ocurrir, te prometen una cosa que te la niegan por el otro lado. Colombia, consulta popular por el tema de la paz recientemente. Bueno, se le dio casi de un día para el otro a la ciudadanía para que decida por sí o por no qué le parecía un acuerdo de 500 páginas. Es una tomadura de pelo y eso es puesto en términos de, fíjense qué democráticos que somos. Le decimos al pueblo que apruebe o desapruebe, tienen ellos la última palabra. Sí, yo, digamos, sobre 500 páginas, y bueno, sobre la primera, la última, yo quiero decir alguna cosa. Pongamos que no me lo leí toda, que quiero decir 10 cosas, y bueno, no, digamos, tengo solamente un sí o no. Entonces, es una falta de respeto en términos democráticos, y lo que nos habla es que no tenemos canales de comunicación y diálogo. Entonces, está vacía la Constitución de herramientas de comunicación y diálogo entre ciudadanos y representantes y entre las distintas ramas de poder. Entonces, yo apoyaría eso para volver a poner sobre la mesa eso que es el lenguaje de la política institucionalizado, o sea, poder hablar, poder conversar, digamos, institucionalizar las posibilidades de la conversación política, ¿no? Dijiste una mala palabra para este país, la posibilidad de conversar. Sí, claro. No, digamos, todo lo que yo y el grupo al que pertenezco, los grupos a los que pertenezco, digamos, estamos muy marcados desde hace mucho tiempo por estas ideas de la conversación, las ideas del diálogo democrático. Entonces es cómo instrumentarlo. Y entonces hay muchas maneras imaginables. Te cuento una. Desde hacía, no sé, más de 20 años yo trabajaba con Carlos Nino. Bueno, y abogábamos por formas de introducir fórmulas de diálogo y de democracia deliberativa que hablábamos en todas las áreas del gobierno, por ejemplo, en la justicia. Bueno, cuando el mundo jurídico hablaba con nosotros, se hablaba, que mucho respeto no nos tenía, se moría de risa diciendo, pero ¿qué tiene que ver el diálogo, la democracia con el Poder Judicial, las audiencias? Bueno, desde hace unos años la Corte implementa audiencias. Que son muy valiosas. Claro, no digo que por ahí se salva el mundo, pero es el tipo de herramientas deseables que 20 años atrás, cuando uno las enunciaba, el mundo jurídico se moría de risa, diciendo, esto es ridículo, no tiene nada que ver con el derecho, eso lo sugieren ustedes porque son los filósofos, no entienden nada. Bueno, de lo más interesante que en la Argentina y en el mundo, digamos, ha traído Cortes Supremas como la nuestra, es las audiencias públicas, cómo han funcionado. Entonces, si usted quiere diálogo, es posible. Entonces, eso, me parece que hay luces que se encienden, que muestran que hay caminos posibles, que hoy por hoy están muy peleados, que hay muchas puertas que se cierran, pero también hay pequeñas luces que muestran que estamos reconociendo algunos caminos de salida posibles que están ahí al alcance de la mano. ¿Los queremos tomar o no? Hablabas de nuestra Constitución llena de derechos. Obviamente que uno suscribe, dice, sí, claro, ¿cómo no? Está perfecto, pero... Pero también, por ejemplo, hay unos que uno dice, sí, que se buscan garantizar más que otros, ¿no? El derecho a comer, o sea, el derecho a vivir, no siempre se garantiza con el mismo entusiasmo con el derecho a circular libremente, ¿no? Bueno, lo que yo diría es, si se ha hecho ese esfuerzo de incorporar derechos, que insisto, me parece que ha habido mucho ejercicio de hipocresía por todo lo que no se ha hecho para ponerlos en marcha, pero, digamos, inclusive constitucionalmente. Pero como mínimo, yo los quiero tomar en serio. Entonces, no me digan ni actúen como si los derechos esos fueran poesía. Si la Constitución está comprometida con
igual remuneración por igual tarea, o participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, cosas por el estilo, o derecho a la vivienda digna. Bueno, yo no lo tomo eso como poesía o un canto, digamos, sí, un horizonte, que qué sé yo. Sí, no, Claro. esos son reclamos que la Constitución ha incorporado, y es más, cuando pudo reformarse, no solamente no fue para atrás, sino que fue para adelante en este tipo de reclamos. Entonces, yo los tomo en serio. Entonces, me interesaría que el poder público lo sepa tomar en serio. Y lo que se muestra es que habitualmente no son tomados en serio, ¿no? Por eso es importante que, qué sé yo, en situaciones de protesta, de crisis, de queja, digamos, el que se queja, digamos, sepa que muy habitualmente sus reclamos tienen respaldo en el propio texto de la Constitución. Y eso no es poca cosa y no debe ser tratado como poca cosa, ¿no? Bueno, pero ahí siempre aparece una discusión muy alimentada también desde el minuto a minuto de la televisión sobre el derecho que vulnera a otro, ¿no? El que corta la calle y el que quiere ir por la sobre eso, autopista. para decirlo de algún modo, está bastante transitada la cuestión, en el sentido de que hay mucho pensamiento al respecto. Entonces, uno, digamos, tiene que despejar la hojarasca digamos, de la bobada, digamos, televisiva y periodística en el peor sentido, digamos, y en vez de indagar en digamos, en las cloacas de los comentarios de las notas en los diarios y la gente que por Twitter y por sus cosas, digamos, dice cosas barbaridades. Pero no, me parece que hay mucho pensamiento y desde, digamos, en nuestro país y en todo el mundo, qué sé yo, hay mucha reflexión sobre qué hacer cuando hay derechos en conflicto, y diría, muchos de los casos más importantes en la historia de la jurisprudencia mundial tienen que ver con eso, con reflexiones sobre cómo hacemos en esas situaciones difíciles, qué privilegiamos, cómo lo hacemos. Entonces, no es que hay una fórmula mágica, pero sí tenemos muchos parámetros para pensar casos difíciles. Entonces, no hay que asustarse con eso, en el sentido de que, bueno, digamos, tenemos herramientas con las cuales ¿Y pensar. pero qué herramienta? O sea, una tal vez es lo que La vos venís primera es diciendo. pensar, digamos, la primera es salir del atolladero en el que muchos nos han puesto, que es, no, si usted tocó mi derecho, ya está. Su derecho termina cuando empieza el mío. Bueno, no, digamos, qué sé yo, el derecho de huelga es una típica situación en donde yo reclamo, el patrón querría seguir Sí, digamos, produciendo. produciendo y no puede. Entonces, es una situación de choque de derechos, pero estar recontra, súper estudiada, digamos, hay acuerdos infinitos sobre cómo pensar esas situaciones. Nadie piensa que el derecho de la huelga se cae porque el patrón está muy triste o muy enojado, o sea, porque se le chocó el derecho. Entonces, hay mucha tontería sobre cómo se nos quiere, digamos, asustar, sobre las dificultades de pensar estas situaciones, y yo creo que eso, que hay muchos caminos ya transitados. Entonces no hay que asustarse con eso. Por supuesto, hay dificultades, pero frente a las dificultades hay que pensar y dar argumentos, digamos, lo primero que hay que hacer. Y eso, me parece que estamos muy preparados, inclusive dentro del derecho. Hay mucha gente preparada para frenar la discusión y sacar una carta, yo diría, engañosa de, no, bueno, pero esto es así, su derecho terminó, ya chocó con el mío, digamos, Bueno, es que ahí es eso donde lo típico. aparece lo que vos decías, en la cocina del poder, en la sala de máquinas, todavía y adentro hay muchos actores, especialmente de la justicia, que se atan a principios muy conservadores y dicen, no, yo de acá no me muevo. Sí, las cosas son todavía peores, porque justamente por eso que yo ponía el acento en descabezar al poder concentrado en el Ejecutivo, porque ese mal es como, digamos, la pieza de dominó que va tirando a todas las otras. O sea, el poder ejecutivo concentrado empieza a derrumbar a todas las otras piezas Y entonces lo que ha pasado en América Latina es que la justicia se convierte en un órgano muy politizado por ese presidente fuerte, que es el que la condiciona, le promete cargos futuros, digamos, la amenaza con un juicio, digamos, en el Consejo de la Magistratura, un retiro. Entonces, tiene muchas formas de amenaza, y entonces se ha politizado en el peor sentido de la justicia. Entonces, no solamente que hay muchos principios conservadores, que los hay, y si uno ve, por ejemplo, la sociología de los jueces, y algunos estudios también tenemos en Argentina, vemos que efectivamente la mayoría son más bien conservadores, la mayoría son más bien, digamos, religiosos de cierto tipo, blancos, de clase media alta, varones. Bueno, hay una sociología que genera ciertos resultados preocupantes. Pero más allá de eso, hay este vínculo muy intenso con la política, sobre todo en los lugares más sensibles, la justicia federal u otros lugares, que hacen que entonces no es simplemente que tenemos
decisiones tendientemente, digamos, conservadoras, tendencialmente conservadoras, sino que además tenemos jueces que están, digamos, en el teléfono con el poder, y es lo que vemos en cómo se tramitan las causas de corrupción y demás, ¿no? Pues ese es un tema central, ¿no? Sí, pero entonces... Pero hay una manera de hacerlo distinto con estos jueces y con este sistema. Yo creo que se puede identificar como de los grandes dramas de la política, digamos, del tiempo, y que por eso merecería una atención especial. ¿Cómo hacemos para tramitar esos problemas vinculados con los abusos que se hacen desde el poder? Y me parece que en los últimos tiempos ha habido muchos intentos. Menciono uno, digamos, una reciente reforma a la ley administrativa desde el kirchnerismo después de 11. O sea, fíjate cuál fue la primera respuesta que dio el kirchnerismo después de 11, que fue, en lugar de salir a contener, abrazar, apoyar, solidarizarse, dar respuesta económica, buscar justicia penal y demás, lo que se hizo fue tratar de blindar a los funcionarios públicos, digamos, frente a este tipo de situaciones, desresponsabilizándolos. O sea que sí, se pueden hacer muchas cosas, y muchas de las que se han hecho han ido en la dirección exactamente contraria. No para buscar formas de facilitar el control y la responsabilidad del funcionario, sino buscando formas para desresponsabilizarlo. Esta idea de no penalizar la decisión política. Claro, digamos, de cubrir a los responsables principales digamos, de este tipo de situaciones. Entonces, típicamente las empresas del Estado que contratan, bueno, como es lo que pasaba en el caso de los ferrocarriles, la idea era cómo hacemos para blindarlo. Esa fue la primera respuesta jurídica que se dio desde el Estado frente a la tragedia del 11. Entonces es eso, ¿se pueden hacer cosas? Sí, y se están haciendo cosas en la dirección contraria. Mira, cuando Alfonsín se enfrentó con el problema de las violaciones masivas, ahí también uno pudo decir, se identificó un drama absoluto en la vida política del tiempo, que era cómo reaccionamos frente al genocidio. Y bueno, y se buscaron arreglos especiales tratando de respetar la idea del juez natural, tratando de no hacer tribunales especiales, pero al mismo tiempo diciendo, acá algo tenemos que hacer porque se nos juega la democracia en esto. Y yo creo que lo mismo uno podría pensar hoy sobre este tipo de recurrentes abusos desde el Estado, digamos, en el desfalco al Estado. Entonces, uno podría, otra vez, si quisiera, podría hacer muchas cosas. Desde las menores, que no son tan menores como esta que te digo, que es, hay leyes que se han estado reformando, pero en la dirección contraria, hasta ejercicios más fuertes de, bueno, concentrar las energías jurídicas en la resolución de ese tipo de casos, de algún modo. Claro, que Del no mismo pasen modo que 20 años sin resolver una causa de ese tipo. Claro, digamos, eso. Yo creo que merece ser identificado como uno de los grandes dramas del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que hablamos antes. O sea, el nivel de desvínculo entre representantes y ciudadanos es tal que el representante sabe que bajo ciertas condiciones lo que pasó en el gobierno anterior, a ver, yo no lo adjudico a la maldad personal, pero las circunstancias institucionales, por ejemplo, tener mayorías propias en las cámaras y demás, daban vía libre para decir, primero, legislativamente hago absolutamente lo que quiero, y segundo, digamos, ningún juez se va a animar, dado que yo controlo, digamos, las cámaras y tengo la mayor influencia en el Consejo de la Magistratura, ningún juez se va a animar a torearme, entonces dale para adelante. Y lo que eso terminó haciendo es, otra vez, no por la maldad íncita del kirchnerismo, sino por las condiciones institucionales que ellos mismos ayudaron a empujar. Y bueno, digamos, de manos libres de hacemos lo que queremos. Entonces, era como que todo el dinero de la, digamos, obra pública era dinero utilizado exclusivamente para el enriquecimiento propio del grupo. Bueno, por supuesto que hay un problema, y por supuesto que es un problema que tiene raíces institucionales, entre otras raíces, que merecen atenderse y que pueden atenderse. Entonces, ahora, decías precisamente esto, las mayorías absolutas, que obviamente terminan dándole aún más poder al poder que ya venía configurado institucionalmente, pero en el último tiempo, de hecho, eso cambió, digamos, un gobierno sin mayorías propias que también tiene el condicionamiento externo. ¿Alcanza con no estar en mayoría para mitigar el poder del hiperpresidencialismo? No, por supuesto que no, pero es una buena pregunta. Por supuesto que yo creo que es una de las buenas noticias del tiempo que el poder esté dividido, porque ayuda, digamos, a que por razones de las buenas y de las malas haya
mayor control sobre cómo se hacen las cosas. Entonces, eso es una buena noticia. Tal vez, digamos, es esperable que no ocurra como antes, que todo el dinero de la obra pública está usado, digamos, de modo discrecional y para el abuso. Entonces, por el tipo de controles que hay, insisto, por buenas y malas razones, es dable esperar que parte de ese dinero se lleve efectivamente a la obra pública y eso va a ser muy saludable para todos. Dicho esto, no, creo que no se termina porque el problema de la concentración del poder tiene que ver con esto de que las decisiones centrales se toman en ámbitos muy reducidos, respecto de los cuales ni el legislativo ni el ejecutivo, la ciudadanía tiene mucho para hacer. Entonces, en ese sentido es que nuestros canales de comunicación, los puentes de comunicación y sobre todo los canales de diálogo, la posibilidad de la conversación, está muy afectada porque el dinero sigue estando muy concentrado y porque, digamos, los canales no existen o están todos oxidados. O sea, eso que decíamos, uno toca botones y ninguno responde. Entonces eso, me parece que está vaciada, el escenario político está vaciado de las posibilidades del diálogo, ¿no? Entonces es cómo recrear una escena de diálogo, cómo recrear las posibilidades del intercambio, el desafío, de la responsabilización de los funcionarios, ¿no? Del control más estricto. Roberto, habías traído el tema de derechos humanos, tragedia de Once, y vos mencionás que con los muertos de Once, y no solamente con estos, pero especialmente en ese momento, hubo un quiebre Mm, de lo que vos le llamás así, de la suerte de contrato, mm. de presupuesto básico acerca de lo que entendíamos por el nunca más. Es decir, hay un límite entre la vida y la muerte que no podemos superar y que ahí aparece algo así como la administración del interés, me conviene, no que me conviene, ¿no? Empezar a hacer cuentas acerca del costo político. ¿Qué nos pasó como sociedad? No, a lo mejor uno lo leyó mal o a lo mejor sobreinterpretamos lo que estaba ocurriendo cuando nació el Nunca Más y se hicieron los juicios a la Junta. Eh, yo creo que, bueno, en lo personal, y creo que muchos leímos lo que había ocurrido, como eso, lo que yo describía como un contrato, como, digamos, la ruptura con el pasado y la idea, la afirmación de que hay ciertas cosas que no queremos que ocurran nunca más. No queremos la discrecionalidad del Estado, la violencia, la tortura, la persecución al que piensa diferente. Todas esas cosas, digamos, están claras que forman parte de lo que repudiamos entre todos. No queremos ver situaciones de tortura, campos clandestinos, digamos. No queremos nada de eso, nos horroriza, es el pasado del que nos avergonzamos y lo que queremos retirar de nuestra mesa de posibilidades. Bueno, no, y me parece que eso se expresó en muchísimos momentos, por ejemplo, durante años, y yo creo que ha habido a todas las marchas del 24 en marzo. Bueno, eran emocionantes, era eso, en un punto era el recuerdo, pero también había algo de celebración, de estamos juntos, atravesamos algo dolorosísimo, pero acá estamos, y era eso, estábamos todos juntos. Y me parece que eso transcurrieron los años y ese consenso, ese acuerdo, esa idea de estamos juntos se afirmó una y otra vez. Y entonces yo decía casos como el de Mariano Ferreira, es un caso Ujú. tardío, pero también una expresión de no se puede esto nunca más, no queremos que, digamos, desde el Estado, desde esferas oficiales o paraoficiales puedan ocurrir este tipo de cosas, es inaceptable. Y luego, digamos, lo que vimos, que al calor de la división política que se fue dando en el país, eh, eso que parecía el acuerdo en un sentido más trágico y también más importante que habíamos forjado, aparecía deshilachado. Y entonces, bueno, 11, pero Nisman, digamos, y hoy mismo con el caso Maldonado, no puede ser que frente a ese tipo de situaciones uno si muestra su preocupación extrema, por ejemplo, por lo que ocurrió con Nisman, digamos, era señalado Si como sos un agente de la derecha que no sé qué. bueno, digamos, lo que siguió a la muerte de Nisman, y eso fue oficiado, yo creo que sin duda, desde oficinas paraestatales o estatales. O sea, yo recuerdo los carteles inundando la ciudad de Nisman rodeado de conejitas, Ujú. pero acaba de morir alguien. Hay una responsabilidad del Estado que además es enorme, con independencia de quién haya tirado finalmente la última bala, quién haya disparado.
hay una responsabilidad enorme porque es obvio, es conocido, es cierto que el Estado estuvo persiguiendo, digamos, haciendo inteligencia sobre este fiscal que tenía una denuncia y en lugar de poner los recursos del Estado para ver cómo hacemos para que esa denuncia, digamos, se investigue hasta el último punto y dejar en claro que aquí no ha pasado nada serio, o sí, y hacer responsables a quien hay que hacer responsable. No, se estaba espiando la vida privada del fiscal para ver qué hacían sus hijas, para ver qué hacía él con las hijas, se lo seguía, estaba en Europa, se lo seguía. Entonces, ya eso marca una responsabilidad tremenda del Estado. Yo creo que es un drama que tiene que ver con lo trágico de la historia anterior. Otra vez, servicios de inteligencia activados para perseguir a quien acusa, digamos, y no para Y defenderlo. no escandaliza. Claro, pero por el contrario, digamos, estamos completamente divididos y la división política tan radical que terminó habiendo en el país puso en crisis aún ese contrato extraordinario que era el contrato del nunca más. Y entonces empezó a ver quién moría o quién mataba para ver si nos quejábamos o no. Digamos, el caso de Venezuela para mí es también expresión trágica, porque me parecía obvio que para los que hemos conocido lo que significa cuando el poder se militariza, cuando se empiezan a ver, digamos, yo he estado con gente aquí, yo he escrito mucho sobre la protesta y sobre la protección de la protesta, y de repente en Venezuela se criminaliza la protesta, se ponen medidas extraordinarias para limitar la protesta y además muere gente. Muere cantidad de gente en manos del Estado y dice, sí, pero ¿qué estaban tirando? ¿Y qué no estaban vinculados con Estados Unidos? ¿No le eran funcionales a Estados Unidos? Que eso puede ser entendido como una respuesta imaginable a la luz de nuestra historia, me parece inconcebible. Y lo que muestra eso es que ese contrato de algún modo ha quedado quebrado y bueno, digamos, no es hacer un título, es simplemente, yo creo que es describir una desgracia que, insisto, tal vez uno había entendido que ese contrato significaba más de lo que significaba, puede ser, yo creo que simplemente, bueno, entre que pasó mucho tiempo y hay mucha gente joven que no vivió lo que había sido la tragedia de la dictadura, no sabe lo que es Sí, tener pero un poder no militarizado. quienes siguen encabezando los principales organismos de derechos humanos en la Argentina. Bueno, digamos, sí, digamos, en muchos intelectuales de avanzada, digamos así, es impermisible que hagan ese tipo de distinciones frente a lo que teníamos muy en claro que era inaceptable incondicionalmente. De eso se tratan los derechos, y en particular los derechos humanos. Hablan de un punto de universalidad y de incondicionalidad. Esto es innegociable, no depende de quién, digamos, quién disparó o si esta persona tenía ideas que me simpatizan más o menos o si era funcional. No, digamos, esta persona puede ser funcional en Estados Unidos, pero no se la puede matar, el Estado no puede usar su violencia para eso, no puede militarizarse el poder, es inaceptable bajo toda condición. Digamos, si no le gusta, digamos, bueno, que se lo desafíe, que se lo trate de persuadir, que se muestre que está equivocado, pero ¿cómo se va a usar una bala contra esa persona? ¿Cómo se va a usar el poder armado contra esa persona? Entonces, y eso, ¿cómo no ver que en todos los casos el uso de la coerción desmedida, incontrolada, desbordada del Estado es incondicionalmente inaceptable, ¿no? Hablas de la coerción por parte del Estado. Hoy salimos a la calle y preguntamos quién estaría a favor de torturar al que delinque, todo el mundo diría, no, me imagino, quiero creerlo. Sin embargo, si uno relata lo que pasa en las cárceles, diría, che, pero estamos haciendo uso de la tortura. Es una herramienta del Estado. Hoy salimos a la calle y preguntamos quién estaría a favor de torturar al que delinque, todo el mundo diría, no, me imagino, quiero creerlo. Sin embargo, si uno relata lo que pasa en las cárceles, diría, che, pero estamos haciendo uso de la tortura. Es una herramienta del Estado. Sí, yo salgo de acá y voy a dar un curso en Devoto. Me importa dar ese tipo de cursos porque yo creo que aprendo yo más que los que están presos. O sea, para mí es muy importante ver y tratar de entender qué es lo que ocurre. Y sí, digamos, uno
digamos, yo no llamaría además solamente tortura a la aplicación de tormentos, sino que ciertas condiciones de vida o de sobrevida son inaceptables siempre. La Constitución argentina, aún en su versión más conservadora, la de 1853, decía las cárceles serán sanas y limpias. Digamos, y había un mensaje liberal, protectivo, humanitario extraordinario en 1800. Y bueno, digamos, es un mensaje que hoy no está claro. O sea, si uno dijera, cumplamos la Constitución, debería decir, bueno, todas las condiciones carcelarias en Argentina son contrarias a la Constitución. ¿Qué significa eso? Entonces, yo creo que no se puede convivir con ese tipo de situaciones. Entonces, por supuesto que hay una pregunta muy difícil sobre, bueno, ¿cuál es la buena respuesta? ¿Cuál es la respuesta apropiada de una sociedad decente frente a situaciones de ofensas graves y demás? Claro. Y sobre eso son temas difíciles. Yo he escrito cosas sobre eso, pero son temas complicados. Pero diría lo más básico. Está claro que, digamos, es inaceptable que se trate a ciertas personas, cualquiera de ellas, aún los que han cometido las peores ofensas contra nosotros, del peor modo. Nosotros no somos, digamos, criminales, nosotros no somos torturadores, nosotros no somos inhumanos, nosotros no somos, digamos, violadores de derechos humanos, y entonces aún la persona que ha cometido el peor de los crímenes merece una respuesta decente. ¿Y qué aprendes en la cárcel? Mucho, mucho. Digamos, reconocer situaciones, ver mucho de la torpeza del discurso con que se maneja uno o se manejan las normas que uno reconoce. Por ejemplo, mucho de nuestro derecho, que en estas áreas en particular está lleno de emparches, digamos, y tiene ese rostro frankensteiniano, pero está hecho bajo la idea de la disuasión a partir del miedo, cosa que es brutal. Pero, digamos, esa idea de que es como apelar digamos, al ofensor, al delincuente, como individuo racional. Entonces, bueno, yo aumento las penas de 1 a 3 años. Sí, lo escuchamos en campaña siempre, obvio. Bueno, pero la persona que va a delinquir no está diciendo, uy, aumentaron a 1 a 3 años, ahora sí, no, iba a salir a robar, pero ahora que aumentaron a 3 años. Por supuesto que asume que no lo van a agarrar. Entonces, si le ponen 1, 3 o 55 años, Le da es lo básicamente mismo, lo mismo. Digo, eso está fundada sobre bases muy pobres, inaceptables, injustificables, horrendas, digamos. Entonces, eso, reconocer, por ejemplo, esto, que el tipo de dislates sobre los cuales está parado nuestro sistema penal y nuestras normas penales, que además eso, han seguido digamos así, la evolución, la sociología de nuestras normas penales ha seguido una evolución que tiene paralelos también en el mundo anglosajón, que es desde concepciones muy elitistas. Sí, que no participe el ciudadano de Sí, la pero decisión aún judicial. los sectores progresistas suscriben estas ideas de esto lo tienen que hacer los buenos técnicos, pero siempre son técnicos, una élite de personas o, digamos, las soluciones populistas a lo Bloomberg. Ahora, son finalmente las dos caras de la misma moneda, el elitismo de unos y el populismo de otros, porque unos apelan a la voluntad de personas a las que no consultan y otros apelan a los intereses de personas a las que no ven nunca. Entonces, finalmente los dos están apelando a los intereses o a la voluntad del pueblo, pero el pueblo está ausente. Entonces, hay ese modo esquizofrénico, pero es un modo muy compartido y muy común en todo el mundo, diría también en el mundo anglosajón, que es tan horrendo en estas materias como el nuestro. ¿Vos ¿no? le capaz a esta idea, a esta dicotomía del punitivismo extremo y del garantismo, desde un lado que es esta cosa del igualitarismo, en el Sí. acceso a la justicia, en la participación? ¿En qué medida eso que puede sonar tal vez filosóficamente extraordinario puede transformar el Mirá, derecho? te doy dos casos. Yo tengo una visión que está más informada por esas ideas, pongamos así, igualitarias o de diálogo. Dos ejemplos. Uno, el tema del consumo personal de estupefacientes. Sí. Una respuesta es la respuesta brutalista habitual, que es, esto es inaceptable, entonces lo castigo por haber estado consumiendo estupefacientes que están prohibidos, tal cosa. La respuesta, no del garantismo, diría del garantismo bobo que está muy extendido aún dentro de las esferas judiciales, es, no, bueno, esto tiene que ver con la vida privada de cada uno y Es un déjelo concepto tranquilo. liberal del Claro, claro. libre, digamos, no, acá no hay nada. Bueno, yo creo que la respuesta es otra y que pasa por
por formas de restablecimiento de la comunidad, de diálogo, de inclusión, de apoyo. Mirá, por distintas circunstancias yo viví mucho tiempo en Noruega, que en muchos sentidos es un paraíso, pero tenía mucha de esta visión que yo veo como liberal equivocada, que se expresaba, por ejemplo, me acuerdo en digamos, dentro de sociedades muy afluentes y ricas, pero también estaban uno en las estaciones de subte o digamos, en la terminal de ómnibus, se concentraba gente, digamos, y que eran como manadas de gente, de zombies, gente destruida, digamos, destruida por el consumo de O estupefacientes. sea, los que el Estado los Claro. desatendía absolutamente. Claro, No los entonces era una penaba, política pero liberal de, bueno, no, pobre gente se hacen, y no los vamos a perseguir, no los vamos a criminalizar por esto. Bueno, no, requiere mucha otra cosa, requiere un tipo de apoyo, un tipo de contención, un tipo de ayudas que no se le está dando. Entonces, otro caso que no es Noruega, sino Argentina, y es de los casos más resonantes y dramáticos de los últimos años, que no sé si te acordás, pero el caso del indoamericano. Bueno, tierras tomadas, peleas entre la ciudad, provincia, nación, disparos, gente sin vivienda, o sea, una situación totalmente trágica. Otra vez, una respuesta posible es la brutal. Acá, digamos, usted ocupó ilegalmente la tierra, eso está penado, pum, digamos, se terminó, castigo. Otra respuesta es la del garantismo bobo. Bueno, acá no pasó nada, digamos, pobre tipo, sí, disparó, pero bueno, era un pobre, digamos, inventamos algo. Yo creo que en la escuela que algunos de nuestros jueces y doctrinarios garantistas impulsaron, digamos, esta es un poco la idea. Voy a ver qué te invento para dejarte afuera. Lo que me llama el minimalismo. Sí, la peor versión. Claro. Para mí la solución, o sea, y las tres soluciones estuvieron presentes en la Argentina, quiero decir, mostraron que eran posibles. La tercera solución, más cercana a la que yo pienso, hubo jueces que intervinieron en la situación buscando juntar a las partes. A ver, digamos, qué es lo que pasó acá. Acá hay responsabilidades institucionales del poder público, del poder ejecutivo. Acá están los representantes de la gente que no tiene su derecho a la vivienda asegurado. Bueno, nos sentamos y conversamos esta situación. Las tres situaciones, las tres tipos de soluciones se dieron en Argentina. Quiero decir que no hay que irse a Noruega para pensar que hay modos distintos, muy distintos, basados en filosofías distintas, de principios distintos, en ideas distintas de democracia y de igualdad, que se expresan en cómo se atiende un caso como este. Entonces, uno lo puede hacer bajo la idea de la mano dura, la violencia, aquí, digamos, siempre tiene que prevalecer el orden, o la idea de tranquilo, anda que yo te busco la vuelta para que te quedes tranquilo, libre, o no, este es un problema que nos angustia a todos, nos sentamos y vemos de qué modo salimos de acá. O sea, jueces que pueden ayudar a resolver problemas. Por sea, la ejemplo, justicia digamos como eso, convocando canalizar a las el diálogo. partes. Claro. Mirá, la Corte Sudafricana es de las cortes más sofisticadas del mundo, desde hace muchos años. Y ha tomado en su historia, sobre todo en su historia reciente, muy reciente desde la Constitución, desde el fin del apartheid, muchas decisiones importantísimas y famosas en todo el mundo. Las principales han sido en relación con casos de ocupación de tierras. Y las principales respuestas de la Corte, insisto, que son famosas en todo el mundo, tienen que ver con eso, con la Corte incitando a diálogo entre partes, en donde está la autoridad política ejecutiva, donde están los representantes de los grupos, digamos, más afectados, y buscando soluciones que la justicia monitorea. Eso me parece como posible, sensato, dialógico, esto de reconocernos como humanos, me parece sensato en todo sentido. Un tema que siempre surge, y también en contextos electorales, de discusión, es qué hacer con los jóvenes que delinquen. Y ahí siempre entra la discusión de el problema de la edad, como si el problema fuese solamente la edad, y aparecen las soluciones mágicas que siempre tiene que ver con un reclamo o la promesa de cárcel para todos. ¿Qué hacemos? Un tema que siempre surge, y también en contextos electorales, de discusión, es qué hacer con los jóvenes que delinquen. Y ahí siempre entra la discusión de el problema de la edad, como si el problema fuese solamente la edad, y aparecen las soluciones mágicas que siempre tiene que ver con un reclamo o la promesa de cárcel para todos. ¿Qué hacemos? Sí, primero descartar ese tipo de discursos que son como discursos propagandísticos,
políticos que empiezan a circular rápidamente y que políticamente parecen redituables, entonces los políticos también echan a rodar. No, yo creo que hay mucho para hacer en términos de lo que se llama justicia restaurativa, de reconstitución de comunidad, y hay experiencias, inclusive experiencias piloto en Argentina, que son muy exitosas. No se los ha testeado todavía para los grandes crímenes en países como el nuestro, pero sí para muchos otros delitos, y funcionan normalmente muy bien, que es esto, digamos, pandillas de jóvenes o jóvenes, digamos, involucradas con el tema de la droga. Bueno, entonces, en la escuela, con los referentes sociales, con la comunidad. O sea, primero, no se trata de Juan o Juancito en este caso, que cometió una falta seria, sino que es un problema que trasciende a Juan, que involucra a su familia, que involucra a su comunidad, que involucra y podemos encontrar apoyos para dar una respuesta en el club, en sus referentes sociales, en la escuela, en sus referentes dentro de la escuela, en la familia, en sus referentes dentro de la familia. Entonces, hay modos de abordar esto que dejan completamente de lado la tontería que simplemente lo que hace es empezar a educar en la violencia institucional al joven, digamos que es esto de institucionalizarlo. Y la discusión se ha puesto, digamos, tan desagradable porque es un poco la dicotomía de ¿qué hago? ¿Lo encierro con adultos o lo encierro en un instituto, digamos, donde lo violan y viola él? O sea, es una locura que estemos pensando en esos términos. Entonces, Pero ¿cuántos jueces conocés que se involucran con lo que vos llamás el hay, autogobierno comunitario y no, pero personal que pueden decir, hay. bueno, Mira, una experiencia que yo tuve escribiendo sobre cosas sobre la protesta es que hay muchos jueces reaccionarios, muchos jueces conservadores, muchos jueces políticamente dependientes, pero también hay muchos jueces ignorantes. Y hay muchos jueces que quisieran hacer otra cosa, pero no saben qué. Y otra cosa más, lo de jueces ignorantes me parece terrible. bueno, sí. Y hay, digamos, también estos jueces, y eso es muy predominante, con miedo. Entonces, que dicen, uy, pero si yo hago esto me van a tomar como el juez, digamos, rojo o el juez tal cosa, y entonces no, mejor no lo hago porque, digamos, es muy importante para el juez, yo diría es la principal motivación, no hacer olas, porque tienen un montón de privilegios y no quieren hacer escándalo y ser puestos en el foco. Entonces, lo último que quieren es tener un escándalo a la vista. Entonces, el miedo es una gran fuente de explicación de lo que pasa con los jueces y cómo actúan. Entonces, bueno, ocurría eso, que si no había, cuando desde la doctrina, pongamos así, empezamos a normalizar que había maneras distintas de pensar los desalojos, el tema de la ocupación de tierras, las protestas y la respuesta frente a la protesta, bueno, muchos jueces se animaron porque vieron que había respaldo doctrinario, oficial o, digamos, institucionalizado o con títulos, digamos, que le daban autorización. Entonces, que si caminaban ese terreno no iban a hacer un escándalo, no iban a estar mojándole la oreja a nadie, sino que iban a estar siguiendo una doctrina. Entonces, eso fue interesante reconocer, ¿no? Es o sea, que hay un espacio de jueces que no es digamos, menor, que quieren hacer otra cosa, pero que o lo ignoran o tienen miedo. Entonces, como legitimar y mostrar que hay espacio para caminar por otro lado, eso sí es importante, es Eh, importante. sos de los intelectuales que muchas veces dice públicamente a quién vota o a qué espacio Mm, apoya. Imaginemos este ejercicio que un día Gargarela se convierte en oficialista, por lo menos siga su... claro. hagamos ese ejercicio. Gana el que votaste. ¿Cómo es un Gargarela oficialista? No, mira, atravesé una etapa similar porque yo no había votado al radicalismo. Yo, en general he votado a la izquierda en cualquiera de sus versiones o en alguna de sus versiones más bien. Pero como voto de crítica, como voto de disconformidad, porque en general es lo que siento. No, pero en la época, en la primera época de la democracia, yo trabajaba con Carlos Ujú. Nino, y Carlos Nino fue el responsable del diseño, o uno de los grandes responsables del diseño del juicio de las juntas. Y entonces trabajaba en una oficina que era no era en casa de gobierno, pero digamos era en una institución que respondía al gobierno, y entonces Nino estaba muy vinculado en todo sentido, también muy afectivamente vinculado con Alfonsín, y bueno, y nosotros trabajábamos para Nino. No, pero transité esa etapa y de ahí yo saqué muchas enseñanzas y también mucho enojo de cómo otros tramitaron sus vínculos con un gobierno al que no miraban con antipatía, digamos así. Que es,
yo recuerdo haber salido a marchar contra el gobierno de Alfonsín decenas de veces, pero por las más distintas causas, por causas económicas, por lo que hacía y dejaba de hacer con el tema, por el punto final, por la obediencia divina, o sea, salí miles de veces. Entonces, yo tenía vínculos, inclusive laborales, con el alfonsinismo, pero no tuve empacho de escribir un montón de cosas en contra, de marchar en contra, de ser... Y por eso me sorprendió mucho, digamos, que luego, muy en particular en los años del kirchnerismo, digamos, en donde es como que revivió un periodo así de militancia como la que habíamos tenido nosotros en una época, la idea de militancia tenía que ver con el sometimiento, de no vayas a cuestionar, pero obvio, digamos, o sea, si no hay crítica más interesante que la nuestra, que es de la gente que no quiere matarte, que no quiere hundirte, que no quiere que te vaya mal, sino que quiere que te vaya bien. Y entonces decimos, así no puede ser, no, la obediencia de vida es inaceptable, el punto final es inaceptable. ¿Cómo vas a hacer esto? Y no te lo decimos desde la oposición que te quiere hundir, sino desde sectores que miramos con afecto, digamos, mucho de lo que estás haciendo. Y entonces, para mí no había crítica mejor que esa. Ya en ese momento creo que había, digamos, problemas en la materia, aunque yo recuerdo muchísimo de la gente con la que yo trabajaba que salíamos en esas mismas marchas. Pero me parece muy llamativo que después se haya naturalizado la idea de que si uno está cercano a algún oficialismo, lo que tiene que hacer es estar sometido. Me parece insólito. O sea, y mucho menos en la juventud. O sea, no, como es juventud, entonces tranquilos, ustedes claramente, digamos, lo que tienen que hacer es obedecer y salir a pegar carteles por la causa. Me parece insólito. Gracias. Mm.